Gastón Arizpe es platense y padre de 3 hijos. Pertenece a una familia que siempre hizo política e incluso su militancia se remonta a la década del 80, cuando comenzó a participar del Centro de Estudiantes del Normal 3. Más tarde se incorporó a los movimientos Ateneo Eva Perón e Intransigencia y Movilización. En los 90 formó parte de la CTA y cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, junto a otros movimientos sociales creó Octubres, una agrupación con una clara impronta nacional y popular y peso tanto en Buenos Aires como en el resto del país. En las presidenciales del 2011 y como secretario general de la agrupación vinculada al peronismo de izquierda, se sumó a Nuevo Encuentro, desde donde respaldó la candidatura a gobernador bonaerense de Martín Sabatella y la reelección de Cristina. Con la adhesión de Nuevo Encuentro a la lista de la presidenta, en las elecciones del año pasado Arizpe ocupó el puesto número 23 como candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, lista que encabezó Julián Domínguez y secundó Cristina Álvarez Rodríguez. La performance del kirchnerismo en provincia dejó al líder del movimiento Octubres como primer suplente y tras la renuncia de Álvarez Rodríguez a su banca de legisladora, el platense llegó al Congreso, convirtiéndose en el único referente de los movimientos sociales en la Cámara Baja. Actualmente forma parte de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Obras Públicas y Seguridad Interior, entre otras. Al igual que los otros 4 miembros del bloque de Nuevo Encuentro, en diputados, Arizpe respalda los proyectos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se muestra crítico a la gestión de Daniel Scioli en la provincia. Hoy nos visita Gastón Arizpe. Como les decía, estamos acá con Gastón Arizpe, un hombre que estuvo ayer durante muchas horas en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación discutiendo un proyecto de ley de estatización de la empresa Chicone Calcográfica o Compañía Nacional de Valores. Un debate en el que la oposición mayoritariamente, si bien el oficialismo congregó a parte de los diputados de distintas fuerzas políticas, fueron muy críticos con el proyecto oficial, aduciendo que esto en realidad era una pantalla para cubrir la situación del vicepresidente Amado Boudou, quien está siendo investigado en el marco del levantamiento de la quiebra de Chicone Calcográfica. Vos como diputado de Nuevo Encuentro, ¿por qué votaste a favor de la estatización y qué respondés a estas críticas tan frontales y tan descalificadoras en algunos casos del vicepresidente? Voté este proyecto como voté con muchas ganas la nacionalización de YPF y como hubiera votado la nacionalización de AISA y, bueno, Aguas Argentinas en ese momento, y como si hubiera podido hacerlo, si hubiera estado en el momento, hubiera votado la ley de medios y todo lo que significa recuperación de lo público. Bueno, en el caso de la denuncia por corrupción y la vinculación, supuesta connivencia de cierto sector del poder político, en este caso el vicepresidente, nuestro compañero Boudou, con la empresa, es del mismo tenor que otras denuncias que se hicieron cuando nosotros nacionalizábamos YPF y bueno, que son casi permanentes. Así que yo creo que nosotros ya deberíamos tener ciertos mecanismos de autodefensa o ciertos anticuerpos respecto de la crítica o denuncia permanente que el mismo Rossi en su intervención final definía como una política orientada a la construcción de democracias débiles, porque la democracia nuestra, el proceso político que vivimos en la Argentina, es un proceso de recuperación de poder para el Estado, y no hay democracia que todavía tiene cosas irresueltas, como problemas de hambre, de falta de trabajo, de recuperación de soberanía. No hay democracias que puedan ser fuertes sin tener un Estado a la altura de las circunstancias. Nosotros necesitamos recuperar soberanía monetaria, necesitamos imprimir nuestros billetes. Hubo un buen recorrido de los legisladores del Frente para la Victoria, bueno, de Nuevo Encuentro, nuestro compañero Junio que intervino, donde se definió claramente otras experiencias que hay, otras situaciones que hay en el mundo, donde en general los países que tienen fortalezas, salvo los de la Unión Europea, porque la Unión Europea, como tienen el euro, y entonces han unificado la moneda,
Pero los países que tienen pretensiones de ser naciones con potencia y políticas inclusivas, ser soberanas, necesitan tener esta cosa unificada entre la Casa de la Moneda y la emisión de billetes, porque bueno, a todas luces siempre fue conflictivo. Cada vez que la Argentina necesita emitir billete hay conflicto de todo tipo, y sobre todo los medios opositores son muy tenaces con su mirada negativa sobre estos procesos, como la de la impresión de los billetes. Así que yo creo que todos los que acompañamos la nacionalización de Chicone lo hicimos con este sentido, con el único sentido posible de ser vivida una nacionalización de una empresa. Ahora, para aquellos que dicen que en rigor esto puede obstaculizar la investigación judicial con respecto a quiénes son los verdaderos dueños de Chicone Calcográfica, teniendo en cuenta que no se sabe quiénes integran este fondo de inversión que tiene la parte mayoritaria de Chicone, ¿cómo vos creés que esto puede incidir, que la expropiación de la empresa puede obstaculizar el esclarecimiento sobre quiénes son los dueños reales de la empresa? Es un caso parecido a lo de Repsol. Aparecerán quienes, en el caso de que así fuera, aparecerán quienes tienen que cobrar. Yo no sé por qué se preocupan tanto de lo mismo que el argumento acerca de que el Estado no puede intervenir en una empresa que es privada, cuando en realidad lo que hacen es, si el Estado no hubiera intervenido en una empresa que es privada, lo que hacen es favorecer a estos supuestos dueños, de los que se conoce supuestamente, ¿no?, por la oposición, su naturaleza, y entonces defienden la propiedad privada de quienes cuestionan o son cuestionados por ser amigos del poder político. Esa paradoja, ese sinsentido, esa contradicción que, si uno se pone a explicar a cada rato esto, no deja de hacer lo que tiene que hacer para dedicarse a la contradicción que la misma oposición tiene. Nosotros queremos poner nuestra agenda, nuestros problemas, los problemas del proyecto nacional, los problemas de la Argentina, y no entrar en estos debates que son debates que esconden una gran paradoja y un sinsentido muy profundo, como esto de que hay una búsqueda de satisfacer los intereses, o mejor dicho, defender los intereses de la propiedad privada de alguien que se desconoce su naturaleza, y que además se dice que justamente no se puede intervenir porque es un sector privado, pero se quiere se pretende defender los intereses de alguien que no tiene cara, supuestamente. Entonces, eso desnuda las dificultades que tiene la oposición para construir agenda propia, para tener posición por la positiva, por la negativa, pero a partir de la conciencia, a partir del proyecto de país. Muchos de estos sectores habían presentado proyectos, incluso muy semejantes de expropiación. Inclusive en labor parlamentaria y en negociaciones, ellos reconocieron que se les propuso levantar los proyectos opositores. El radicalismo, Rogel, Pino Solana, bueno, Pino al final acompañó y hubo otros proyectos, planteaban la nacionalización o la expropiación de Chicone, porque era una chicana, valga el jueguito, era una chicana ante la supuesta connivencia o negocio, el negociado entre el vicepresidente y la empresa. Entonces decía, bueno, a ver, vendan la empresa, compren la empresa, mejor dicho, y bueno, qué sé yo, quedó demostrado que cuando se fue por esa opción de comprar la empresa, los opositores decían que no iban a acompañar este proyecto. Entonces, bueno, y después lo de siempre, la caricatura de algunos que hacen siempre lo mismo. Creo que cada sesión de por medio Elisa Carrió plantea que hubo traición a la patria y que va a denunciar por traición a la patria a otros, cuando en realidad, honestamente, yo creo que estuve al borde de plantearle a algunos opositores cosa parecida, pero nunca lo hice porque la verdad que tampoco ando con esta cosa de la denuncia, cuando por ejemplo se nacionalizaba YPF y algunos defendieron muy férreamente los intereses de esa empresa, de la que sí se conoce su rostro y que es el rostro de los sectores privados españoles y transnacionales, digamos, porque hoy las empresas estas son transnacionales.
Así que me llamó mucho la atención que con tanta vehemencia y en 3 intervenciones durante la sesión ayer planteara esto Lacarrió y otros, mientras que se levantaron 2 veces para irse. Se levantaban y se iban y venían y qué sé yo. Hay mucha fantasía en esos lugares. Ahora, bueno, eso te quería preguntar. Sí. Justamente, vos llegás a la Cámara de Diputados de la Nación desde la militancia social, sí, ¿no? Y en este momento, creo que desde el 2008 se ha agudizado, esto obviamente a partir de lo que fue el conflicto con las patronales del campo. Pero lo que uno ve es que hay gran parte de la dirigencia política opositora, sería injusto decir que todas, pero que sigue a pie juntillas una agenda que le marcan los grandes medios de comunicación y que al mismo tiempo hablan para la repercusión que van a tener en esos medios de comunicación. ¿Cómo es ser diputado y tratar de discutir una iniciativa, si es posible hacerlo abstrayéndose de eso? Vos decís, bueno, no podemos seguir esa agenda, pero al mismo tiempo, ¿es posible no contestarle a esa agenda? Yo creo que la respuesta me la dio, bueno, la podemos dar con... ayer me contaban la anécdota del libro de Marcos Ominami, el chileno. Que escribió un libro y que decía, hablando de Casa de la Moneda, ¿no? Decía que él había visto muchos del Ministerio de Economía, que había visto muchos ministros de Economía. Entonces era un mozo. Empieza así el libro, la historia de un mozo que estuvo durante varios periodos y varias gestiones. Entonces dice, ¿cómo fue adaptarse? Le pregunta, ¿no? ¿Cómo fue adaptarse a las distintas gestiones? Entonces dice, no hubo mucho problema, porque si bien variaban los ministros, las personas eran siempre las mismas. Los que iban eran siempre los mismos, que me pareció muy representativo del poder real, ¿no? Del poder real. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es acciones para que cambien esas personas. Tienen que aparecer otros actores. Y la única posibilidad es que la persona que vive qué sé yo, en Itatí, o que vive en el barrio El Paligüe de La Plata, o que vive en Las Flores, pueda sentirse que le cambiamos la vida, que se le cambió la materialidad. Yo creo que todo el mundo, cuando llega los momentos electorales o los momentos de las decisiones, la participación, la opinión, piensa en lo que le varió la vida. Por supuesto que bueno, hay una cosa a veces de opinión liviana que tenemos todos, pero nosotros debemos trabajar para que transformar la realidad material y ideológica, espiritual, como querramos plantearlo, porque cambiar la vida no solamente cambiar en términos de dinero, sino la forma de vivir, un nuevo proyecto de sociedad debemos construir entre todos, ¿no? Yo creo que nuestra tarea es esa, y lo que aparece en los medios de comunicación es, por supuesto que disputa, construye poder, pero sobre todo construye sentido, y también estamos en una pelea con eso, con la ley de medios, ¿no? Esto lo hemos hecho todos, en nuestro movimiento social construimos comunicación popular, hacemos todo el esfuerzo que hay que hacer, hemos participado de las movilizaciones, somos activos en la construcción de la ley de medios, pero la construcción de poder para transformar la realidad está en un plano, decimos nosotros, que está en el terreno de lo barrial, lo sindical, la conciencia. Ahora, desde el bloque de Nuevo Encuentro volvieron a presentar y a actualizar, digamos, un proyecto de ley que va a esas modificaciones estructurales, y que en el primer periodo que fue presentada en su momento por Carlos Heller no logró el apoyo de la mayoría del Frente para la Victoria para poder ser debatido en el recinto, como es una modificación de la Ley de Entidades Financieras, sí, con una visión social, ¿no?, de lo que debe ser el rol de las entidades financieras en el país. Vos sos uno de los firmantes de este nuevo proyecto que, bueno, apunta a avanzar en este sentido. ¿Crees que en esta agenda legislativa puede tener posibilidades de ser debatido ese proyecto, que apunta a que, bueno, los bancos en definitiva prioricen la inversión social, la priorización de las pequeñas y medianas empresas, y dejen de ganar tanto dinero como ganan con las tasas de interés fabulosas que cobran aquellos usuarios de tarjetas de crédito o de créditos de consumo, ¿no?
Una reforma del Banco Central que Cristina había anunciado y enseguida se cumplió cuando se inició este periodo, y que la presidenta, que es quien conduce este proceso, nos planteó en la apertura, para mí era creo que la primera o la segunda sesión. Recuerdo que nos planteó claramente, con firmeza, que iba a ser la modificación que se iba a hacer al sistema financiero, por lo menos en este periodo legislativo. Nosotros lo asumimos, lo entendimos perfectamente, pero también teníamos una obligación que era, ante el millón de firmas que se habían reunido y que fueron firmas que durante años se reunieron, había que volver a darle estado parlamentario, así que reingresamos el proyecto que había sido presentado en su momento. Nosotros, bueno, creemos sí que el proceso se va profundizando y hay que además hacerle propuestas para que se profundice y afectar más intereses, interés económico, y redireccionar en este caso el crédito para vivienda, producción, que son los esfuerzos que se vienen haciendo, ¿no? Bueno, hubo algunas acciones en ese sentido hechas como propuesta del Ejecutivo que terminaron tratándose en el Congreso. Tiene que haber más apuesta a la producción como políticas anticíclicas o contracíclicas que se plantean en un mundo de tanta vigencia de políticas neoliberales, ¿no? Suena difícil, raro esto, pero digámoslo así, en el mundo están las peores ideas surgidas de finales del siglo XX en vigencia en este siglo, y que surgieron estas ideas, la de contracción de la economía, del mercado interno, de los bancos siendo hegemónicos y siendo los que modelan el proceso de acumulación de capital y que se quedan con la mayor cantidad de excedente posible. Estos bancos hoy son hegemónicos en el mundo. Entonces esas peores ideas que se aplicaron en América Latina hoy se aplican en el mundo y han contraído el comercio mundial y la producción. En la Argentina estamos haciendo lo contrario, pero eso implica mucho esfuerzo por parte del Estado, implica mucha conciencia de nuestro pueblo, de que nosotros necesitamos promover iniciativas hacia la producción, porque cuando la gente no tiene trabajo, nos preguntamos siempre quién tiene que generar el trabajo, y lo generan los sectores privados o el Estado, o hay una burguesía, un sector, ¿no?, que pueda, un empresarial que pueda hacerlo, o el Estado. En estas dos variantes es que estas dos variantes que son sectores que invierten para generar puestos de trabajo, hay que fomentarlas, hay que sostenerlas con inyección de dinero, y ese dinero, ¿de dónde sale? Y tiene que surgir de estas reformas impositivas en el sector financiero. Así que todas estas iniciativas, como la que hemos hecho nosotros como propuesta, son iniciativas que van en esa dirección, en ese sentido. Fortalecer la producción y bueno, y la de vivienda, que también son iniciativas, hay cosas ahora concretas como el Procrear que van en ese sentido, ¿no? El programa de vivienda. ¿Crees que puede ser tratado en este periodo legislativo el proyecto de reforma de entidades financieras, o que quedará para una próxima agenda? A mí me gustaría, a nosotros nos gustaría. No, también a veces nosotros no vemos todo el mapa, viste que yo siempre digo que ser presidente y tratar de ser un presidente soberano y construir una nación autónoma debe ser muy complicado, porque todos los días hay conflictos que explotan y hay que prestar atención a eso. Entonces salir de la urgencia y estar en lo estratégico no debe ser fácil. Y entonces uno tiene que entender también, nosotros que por ahí nos gustaría que el tren vaya a 150 kilómetros por hora, y a veces el tren puede ir a 100 porque es la velocidad crucero que debe tener el proceso, y sobre todo la velocidad que define quién conduce. Nosotros debemos entender que la conducción es uno de los lugares vitales del proceso, ¿no? Así que si logramos esto y si lo consensuamos con nosotros, con nuestro gobierno, somos parte de eso, así que lo asumimos. Lo asumimos. Hablando de consenso, bueno, vos integrás como aliado el Frente para la Victoria, en rigor fueron en la misma lista, sí, ¿no? El nuevo encuentro para diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, pero han sido muy críticos a la gestión de Scioli, del gobernador Scioli, en distintas áreas. Sí.
Ahora se acaba de conocer una denuncia del movimiento de empresas recuperadas por el pago de 101 millones de pesos a una metalúrgica, cuando en rigor la Fiscalía de Estado la había evaluado en 26 millones de pesos. ¿Qué crees que se puede hacer a partir de esto, ¿no? A partir de una decisión de un Estado que evidentemente ha manifestado en distintas oportunidades que no tiene recursos y arregla el pago a la metalúrgica con distintos estudios jurídicos, un pago que cuatriplica o quintuplica la evaluación que el propio Estado había hecho de esta empresa? Ya no sabemos más qué decir a veces y uno no... creo que la primera acción que hice, nunca había hecho una denuncia penal. La primera acción que hice cuando fui diputado fue habiendo leído un artículo de Berbisky que describía, de los domingos, que describía varias muertes y estaba muy fuerte lo de la unidad 46, la muerte de Barros Cisneros, que lo habían matado contra las rejas 10 penitenciarios, y bueno, situaciones parecidas en Varela, narcos y cosas por el estilo, estaban descriptas. Entonces yo le avisé a Horacio, le digo, yo voy a hacer una denuncia, porque esto, nunca actúa un fiscal, nunca nadie dice nada, qué sé yo. Entonces yo quiero decir esto, y hice una denuncia, y ahí empezó una situación, como bonaerense empecé a sentirme que se venía una cosa brava, porque además Casal, en el terreno de seguridad, ahora voy a lo otro, ¿no? Pero, nos da permanentemente letra que no tenemos ganas de tener en nuestras bocas, como porque la verdad que nos gustaría estar acompañando el proyecto provincial, si es que fuera más o menos en la línea de lo que nosotros creemos que tiene que ir, que es en esto de incluir y no excluir. Tienen este evento de la empresa recuperada, es un evento que va en esta dirección, en la dirección de que es lo que se piensa, no es en políticas de inclusión, sino que se piensa permanentemente en políticas de recaudación y de recaudación para, no sé, que la verdad que la justicia debe intervenir ahí fuerte, pero es un gobierno que cada vez más se aleja de lo que va eligiendo nuestra comunidad, nuestros pueblos, nuestra sociedad, y que es esto de generar oportunidades, trabajo, educación. Es un gobierno que no invierte en obra pública, bueno, de hecho está ahora en bancarrota. Se propuso ahora una nueva reforma impositiva, para afectar a algunos sectores, que la verdad que es interesante, esto de algunos countries, pero son iniciativas muy aisladas que dan cuenta de una crisis fiscal que tiene la provincia de Buenos Aires. En el medio de todo eso hacen desarreglos y pagos que a todas luces son sobornos o arreglos extra ilegales, digamos, y que no sé, alguien tendrá que dar cuenta de eso ante la justicia. Es un gobierno con el que nosotros no estamos comulgando claramente y que se ofrece permanentemente como una opción para los grupos económicos, ¿no? Y que lo que tiene la capacidad, la habilidad de andar, de surfear arriba de la ola. Ahora, con respecto a la denuncia penal que vos hiciste, que involucra indirectamente al ministro de Justicia, a Casal, directamente por el tema de ser el máximo responsable del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires. ¿Citaron a alguien? ¿Avanzó en algo? Volví a pedir que me citen. Ah, vos me estás pidiendo. Hice escrito y pedí que me citen. Es decir, que no avanza muy rápidamente. No avanzan causas que no avanzan. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando sobre lo que avanza y no avanza en la política argentina.